usted se va a estudiar a Europa en esa época, ¿no es cierto? Se estudia en... No, pero sí, yo soy un chiquillo que está estudiando Derecho. Después de terminar los 5 años de Derecho, es cuando a mí se me plantea la pregunta si es que Dios no me pide otra cosa. Y entonces entro al noviciado de los padres y después del noviciado estoy 3 años en Brasil, porque ahí teníamos el escolasticado sudamericano, y después entonces a Europa, a Suiza, donde fui ordenado sacerdote. Pero el padre, entre tanto, viene el tema este de que el padre está desterrado en Estados Unidos. En cambio, yo sí que estoy en Europa cuando el padre regresa ya libre de Estados Unidos a Roma, y yo ahí lo pesco. Ahí en Roma estuve con él yo. ¿Y de qué manera, padre? ¿Cómo esa es la parte que tanto queremos tener el detalle de esa experiencia de vida tan profunda suya con el padre? Ya, mira, yo estoy en ese momento en Schoenstatt. Se produce en mi vida un tema que en alemán se dice sentado entre dos sillas, que ya no puede ser más incómodo. Sentado entre dos sillas. ¿Por qué? Porque yo soy sacerdote, la comunidad no quiere que regrese a Chile, quiere que yo trabaje en Europa. En Europa, la latinidad. En Europa, fuera de Alemania, el movimiento es fuerte en Portugal. Y nosotros ya teníamos un padre o dos padres que habían estado trabajando en Portugal. Y ese padre o esos padres ahora tienen que regresar a Chile por diferentes razones. Y como yo estoy ordenado sacerdote, entonces piensan, el padre José Manuel debe ser quien sustituya en su trabajo en Portugal al padre Jaime Fernández. Y esa es la razón por la cual estoy en Europa más tiempo de lo que habría sido, porque ya había terminado los estudios y yo estaba ya ordenado sacerdote. Entonces viene toda esta temática. No, es que si no hay en Portugal el cardenal arzobispo de Lisboa no quiere nada, esas cosas antes del concilio, pues espantosas, nada que sea extranjero, nada. Nada. Para eso la Virgen apareció aquí en Fátima y nosotros tenemos sacerdotes, exportamos sacerdotes, no necesitamos sacerdotes ni movimientos extranjeros. Yo era extranjero y Schoenstatt, ¿para qué te digo? Sí, entonces, y la Virgen se apareció en Fátima, no se apareció en Schoenstatt. Todas esas cosas me tocó oírlas ahí con estos oídos que se comieron la tierra a los obispos allá en Portugal. Y entonces coincide con que el padre está liberado y regresa de Estados Unidos a Europa, directamente a Roma. Y entonces yo estoy en Schoenstatt y es el concilio. Entonces el gobierno alemán ofrece a sacerdotes que quieran pasar un fin de semana en Alemania, les ofrece gratis, un avión de la Fuerza Aérea condicionada para pasajeros, la Iglesia Católica se consigue y entonces ofrecen, y por supuesto el avión lleno de obispos van a conocer Alemania y algunos de ellos se alojan en Schoenstatt. Y entonces, cuando el avión tiene que regresar después de haber estado un fin de semana, que fue un fin de semana largo, resulta que había dos sitios en el avión que no estaban ocupados, porque los sacerdotes que habían ido ahí habían tenido que regresar antes, en otro vuelo. Entonces el padre Humberto Ambanter me pregunta, oye, ¿por qué no aprovechamos esta gratuidad y vamos a Roma para que tú puedas conversar con el padre fundador, a ver si este tema se aclara, si en Portugal no se abren las puertas? El padre quiere que comience el movimiento de Schoenstatt en España. Y eso ya me lo ha dicho, entonces creo que de ninguna manera va a ser mejor la conversación que estando tú presente, que tú eres aquí la persona, el instrumento del cual se está disponiendo. Y así fue. Entonces viajo con el padre Humberto en este avión lleno de obispos
que muchos de ellos se alojaron en Schoenstatt, a Alemania, perdón, a Roma, y nos alojamos en la casa donde estaba el padre. Ahora viene una cosa muy bonita. El avión llegó como a las 7 de la tarde, y ya esto es prácticamente invierno, o sea, de haber sido noviembre más o menos. Noviembre, fines de noviembre. Y entramos a la casa, una casa de retiros, donde había habitaciones para gente religiosa, monjitas o sacerdotes. Entramos al hall directamente del aeropuerto, y el padre Humberto me dice, mira, la cabina telefónica ahí, y estaba hablando el padre fundador. Y esas cosas que son de la providencia, el padre estaba de espaldas a la puerta de la cabina, o sea, mirando casi a la pared. Y de repente el padre se gira, fíjate, como, gracias a Dios, no, se gira y nos ve entrar y se cambia el teléfono de mano y nos hace con la mano así. Que lo esperáramos. Que lo esperáramos. Y lo esperamos. Entonces, fíjate, lo que quería el padre era darme la bienvenida. Era así. Yo un chiquillo, padrecito, padre, yo sabía, pero jovencito, inexperto, y oye, como se hubiera sido el presidente de la República. Ese tipo de gestos, ese tipo de actitudes, el padre la tenía siempre, 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 y con todo el mundo. Hacerlo sentir como el no va más, cuando eres un gallo común y corriente. Entonces, mientras subíamos las escaleras, y oye, él tenía ya, iba a cumplir al día siguiente o subsiguiente, iba a cumplir 80 años. Pero mira, como un gimnasta. Subía mucho más rápido las escaleras él que yo. Y yo tenía 40 años. Entonces, padre, me alegro mucho de que esté aquí, y mañana yo quiero conversar con usted. ¿A qué hora, padre? Tengo que mirar la agenda, mañana se lo digo, pero prepárese, y además lo convido para que usted venga a todas las charlas que estoy dando yo. A todas las cabezas importantes de todos los institutos y federaciones ahí en ese momento en Roma, escuchándole las charlas que daba él, porque daba 2 o 3 charlas diarias. Fantástico. Entonces, ese mismo día, al día siguiente, digamos, me dice el padre, padre, lo invito a conversar. ¿Cuándo, padre? ¿Hoy día? No, me dice, hoy día yo ya estoy comprometido, pero mañana después de la cena. Una tarde fantástica, la puesta de sol en esa casa en la terraza arriba, inolvidable. Y ahí, fíjate, para allá y para acá, 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 hasta que nos dieron las 9 y tanto de la noche, conversamos 2 horas seguidas. Y por supuesto, todo, mira, era, a ver, en una palabra, ¿cómo sería? Mira, es lo mismo que si me dijeran, tú vas a tener ahora un anticipo de lo que es el cielo. Prepárate, porque este hombre te va a hacer sentir en el cielo. Y efectivamente, mi opinión concuerda yo te diría, con la totalidad de las personas que lo conocieron y que lo trataron, que tenía esa gracia. Su mirada, la barbita blanca, los gestos, la tranquilidad, el cariño con que se dirigía a mí, haciéndome sentir como si yo fuera el presidente de la República. Qué maravilla. Y ahí, padre, usted parte finalmente a Portugal. No, después, claro, ahí después de... Es que yo estuve ahí, fíjate, una semana en que estuve 2 veces largo con él conversando arriba en la terraza, pero escuchándole las charlas que daba todos los días. Y entonces regreso a Schoenstatt, claro, y el padre fue entonces el que me dice, padre, es decir, no hay ninguna razón
para que después de que yo haya sido liberado del destierro en Estados Unidos, el Santo Padre, el Papa, me ha dado ha quitado todas las limitaciones que le había impuesto el Santo Oficio de entonces. O sea, usted, Padre, ahora, el Santo Padre, el Papa, hizo todo lo posible para reivindicar el tratamiento que había recibido nuestro Padre antes. O sea, no solamente liberarlo de todas las restricciones que tenía, sino al contrario, ponderarlo y pedirle perdón por la forma como la Iglesia lo ha tratado a usted. Entonces, claro, la cantidad de obispos que iban a verlo y a preguntarle y qué sé yo, y a visitarlo era una cosa impresionante, porque era la última parte del concilio. O sea, le tocó estar con él ese día después de comida, 2 horas conversando solo con él. Solo con él en la terraza. 2 veces. Yo estuve una semana entera y 2 veces me concedió el poder conversar largo con él en la terraza. Y como te digo, durante el día ver la cantidad de obispos que iban a verle y las charlas que daba, que eran estupendas. Estupendo. De ahí viene todo el tema de Dilexit Ecclesia. Amó a la Iglesia. ¿Y qué significa amar a la Iglesia? Sobre todo, él no se refería a sí mismo, era muy prudente en eso. Pero, ¿qué significa amar a la Iglesia? Cuando todo te va bien, también cuando todo te va mal. Cuando hay malas interpretaciones, cuando hay injusticias, dejas de amarla. No puedes dejar de amarla. No, exactamente. ¿Cómo redimió Jesucristo al mundo? ¿Con un milagro? No, desde el madero de la cruz. Y ese signo del madero de la cruz y haber muerto como el peor de los criminales, marcó a la Iglesia y tiene que seguir marcándolo hasta el final. La verdadera demostración de amor es sin límites, hasta la muerte.